Bienvenidos al simposio El futuro de la cardiología al alcance de la mano. Simposio Samsung en el marco del Congreso Nacional de Cardiología 2026 de la Federación Argentina de Cardiología. Hoy, los dispositivos que nuestros pacientes llevan en la muñeca pueden registrar el ritmo cardíaco en cualquier momento y detectar alteraciones que quizás no aparecen durante la consulta. Esto abre nuevas oportunidades para la prevención y el diagnóstico, pero también plantea desafíos para su correcta interpretación. En este simposio analizaremos cómo funciona el Galaxy Watch 8, qué información nos brinda y cómo podemos incorporarla a nuestra práctica clínica. Los invito a comenzar. Soy el doctor Claudio Morós, cardiólogo especializado en cardiopatías congénitas del adulto e hipertensión pulmonar, y en los próximos minutos analizaré la utilidad clínica del Galaxy Watch 8 para evaluar el ritmo cardíaco. Revisaré algunos ejemplos electrocardiográficos y finalmente abordaremos una pregunta novedosa: si es posible calcular el eje eléctrico del corazón mediante los registros obtenidos con este reloj. Comencemos con la valoración del Galaxy Watch 8. En la actualidad, un smartwatch integra en la muñeca funciones que antes requerían diferentes equipos médicos. Puede obtener un registro electrocardiográfico de una derivación, analizar el pulso mediante la fotoplestimografía, medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Además, estima parámetros relacionados con la presión arterial, la composición corporal mediante bioimpedancia y los productos finales de glicación. Pero debemos recordar que estas mediciones no todas tienen la misma precisión ni reemplazan a los equipos médicos convencionales. Su principal valor está en el monitoreo continuo, la detección temprana de posibles alteraciones y la posibilidad de seleccionar qué pacientes necesitan una evaluación clínica más compleja. El Samsung Galaxy Watch 8 puede monitorear la salud cardiovascular de manera continua y sencilla. Primero utiliza la tecnología de plestimografía, que analiza los cambios del pulso mediante sensores ópticos para medir la frecuencia cardíaca, evaluar la variabilidad del pulso y detectar irregularidades del ritmo en forma automática y pasiva, incluso sin que el usuario haga nada. Cuando el reloj identifica un posible ritmo irregular, puede generar una notificación de INR o de ritmo irregular, alertando al usuario sobre la posibilidad de una arritmia, como es la fibrilación auricular. Además, el dispositivo permite registrar un electrocardiograma tipo derivación de 1 utilizando dos polos eléctricos, el sensor posterior del reloj y el dedo donde toca el botón lateral del reloj, obteniendo así una derivación bipolar similar a la clásica D1 de un electro convencional. El smartwatch funciona como un electrocardiógrafo simplificado basado en un dipolo eléctrico. Cuando el paciente toca el dispositivo con la mano contralateral, se genera un circuito equivalente a la derivación bipolar similar al D1 de un electroclásico. Este informe muestra el resultado del electrocardiograma registrado con el Galaxy Watch, donde se observa un ritmo sinusal normal a una frecuencia cardíaca promedio de 72 latidos por minuto. Debajo del trazado se detallan las referencias técnicas de adquisición, incluyendo velocidad de registro, calibración, frecuencia de muestreo y dispositivo utilizado. También nos aclara que tiene características equivalentes a una derivación de 1 de un electrocardiograma convencional. Pueden ver que el trazado es muy bueno porque discrimina todas las ondas correctamente, pero ¿será esto real al ser comparado con un electrocardiograma convencional? El electrocardiograma convencional de 12 derivaciones combina 3 derivaciones bipolares de los miembros y 9 derivaciones unipolares, permitiendo una evaluación eléctrica completa de los planos frontal y horizontal. Recuerden que las derivaciones bipolares miden la diferencia potencial entre dos electrodos, mientras que las unipolares miden la diferencia de potencial de un electrodo versus un polo negativo artificial que se llama terminal central de Wilson, que es una referencia eléctrica neutra creada al promediar las señales de los electrodos de los miembros. En contraste, el Samsung Galaxy Watch 8 obtiene derivaciones exclusivamente bipolares, generadas por la diferencia potencial entre dos polos activos: el positivo, la carcasa del reloj, y el negativo, el dendo índice correspondiente a la derivación que queramos registrar.
Las derivaciones del plano frontal registran los desplazamientos de las fuerzas eléctricas del corazón en el sentido superior-inferior, de derecha a izquierda y viceversa. El Galaxy 8 puede registrar D1, D2 y D3 de la misma forma que un electrocardiograma convencional. En cambio, las derivaciones del plano horizontal registran la actividad eléctrica antero-posterior, de derecha a izquierda y viceversa. Una derivación precordial unipolar del electrocardiograma estándar registra la actividad eléctrica cardíaca desde un único electrodo explorador ubicado en el tórax, utilizando como referencia eléctrica neutra la terminal central de Wilson que ya habíamos mencionado. El Galaxy 8 puede obtener las 6 derivaciones precordiales, pero estas van a ser bipolares, las cuales pueden presentar diferencias en amplitud y morfología respecto a las derivaciones unipolares estándares, debido a los cambios en el vector eléctrico registrado y a la ausencia de la terminal central de Wilson. Sin embargo, las mediciones temporales, como el PR, QRS, QT, suelen conservar una buena correlación, ya que dependen principalmente de la secuencia fisiológica de la activación y la repolarización cardíaca. Ingresemos ahora a la comparación del registro del Galaxy Watch 8 con el electrocardiograma digital convencional. Lo que voy a mostrar a continuación proviene de este estudio prospectivo en curso, donde comparamos el electrocardiograma registrado por el Galaxy Watch 8 con el electrocardiograma digital de 12 derivaciones convencional. En la actualidad hay 225 pacientes con 507 registros del reloj inteligente. Este estudio vamos a hacer un comparativo de este electro por una rama ciega con el electrofisiólogo de adulto infantil y cardiólogos de adultos infantiles. Comenzamos comparando el registro con electrocardiogramas normales de adultos y de pacientes pediátricos. Este es un caso de un masculino de 56 años y en negro, en blanco y negro, van a ver el registro del electrocardiograma basal de 12 derivaciones, realizado con uno de los mejores equipos de electrodigital de la Argentina, de marca Ecosur, y en naranja veremos las derivaciones realizadas con el Galaxy Watch 8, y en este caso vemos 9 derivaciones y los trazados pueden observar que son muy similares. Una niña de 15 años, nuevamente un electrocardiograma de 12 derivaciones en negro, y en naranja vamos a ver las derivaciones D1, D2, D3, B1 y B5. La calidad del trazado es muy buena y la discriminación de las distintas ondas es muy buena al compararlo con el electrobasal. Aquí estábamos viendo un registro de un Galaxy Watch 8 en un niño de 12 años, donde vemos que hay una alerta de frecuencia cardíaca alta por 119 latidos por minuto y el informe nos muestra una elevación del ritmo cardíaco. Abajo la comparación con una tira del electrocardiograma convencional en blanco y negro. Esto se trataba de un niño de 12 años y esa frecuencia es elevada para esta edad. En nuestra experiencia, logramos obtener registros con el Galaxy Watch 8 en adultos y niños, incluso en una niña de 3 años de edad, constituyendo hasta el momento la menor edad evaluada en nuestra serie. Abajo en blanco y negro el electrocardiograma convencional. Hasta ahora hemos visto una excelente correlación de la morfología de los trazados en niños y adultos sanos, pero ¿qué sucede cuando hay patología y el electrocardiograma se altera? Comencemos valorando casos de fibrilación auricular para lo que fue creado este smartwatch. Se trata de un paciente de 54 años con fibrilación auricular desde hace un año, anticoagulada. Quisimos probar la eficacia de la detección del reloj comparando D1, el negro, del electrocardiograma de 12 derivaciones, y el registro naranja del Galaxy 8 del mismo paciente. Y el Galaxy logró detectar eficientemente la fibrilación auricular, como dice y pueden ver ahí en el informe. Otro caso de un paciente de 48 años con una estenosis pulmonar operada en la infancia que evoluciona con obesidad y FA crónica. En este caso registramos un D1 y un D2 y en ambos registros el reloj muestra eficientemente el diagnóstico de fibrilación auricular.
Veamos ahora el comportamiento del Galaxy Watch frente a otras arritmias. Niña de 7 años con palpitaciones, sin electrocardiograma de 12 derivaciones digital, podemos observar una extrasístole ventricular aislada, monomorfa, y cuando hacemos el registro del Watch, este coincide absolutamente en la morfología del QRS basal y de la extrasístole ventricular. El equipo aún no está entrenado para informar este tipo de arritmia, pero no significa que no lo detecte. Pueden ver en la conclusión del informe, el registro dice inconcluyente y que es un ritmo irregular pero que no es FA. Abajo en blanco y negro pueden ver el registro de 12 derivaciones del electrodigital. Varón de 20 años con extrasístoles ventriculares aisladas y monomorfas. En el electro de 12 derivaciones pueden observar latidos prematuros con QRS ancho y morfología de extrasístole ventricular, seguido de una pausa compensadora. Vemos ahí en color el registro de 1 y de 2 del Watch, y el reloj permite reconocer claramente los latidos prematuros y comprobar que tienen una morfología constante. Por lo tanto, pueden documentar la extrasistolia durante la vida cotidiana, aunque el electrocardiograma de 12 derivaciones sigue siendo necesario para caracterizarla y estimar su sitio de origen. Paciente de 31 años con cardiopatía congénita, atresia pulmonar con CIB y reemplazo de válvula pulmonar percutáneo, que en el electrovasal muestra un ritmo sinusal con una onda P positiva en D1, mostrado ahí por la flecha roja, y cuando analizamos el registro del reloj, un D1, podemos ver que las ondas P son negativas, flechas azules, y podemos detectar un ritmo auricular bajo. El dispositivo detecta los cambios de morfologías de la onda, aunque por ahora no está totalmente entrenado para diagnosticarlas. Mujer de 50 años con múltiples antecedentes quirúrgicos de recambio de válvula tricuspidia, ablación por taquicardia auricular, y vemos que el ritmo basal del electro es irregular a expensas de extrasístoles supraventriculares. Cuando hacemos el registro con el Galaxy, el informe nos dice que el ritmo es inconcluyente, pero ya discrimina latidos adicionales que los llama latidos ectópicos y los menciona como inofensivos. Veamos ejemplos de bloqueo AB y marcapaso. Mujer de 21 años con coartación de aorta, ductus operado, estenosis aórtica operada y finalmente colocación de marcapaso definitivo por un bloqueo AB completo. Ahí en rojo en las flechas pueden ver la onda P, que es totalmente disociada del QRS. Cuando realizamos el electrocardiograma con el Watch en D1 y D2, podemos observar también esta disociación auriculoventricular, y si prestamos mayor atención, podemos ver que detecta la espiga del marcapaso, es decir, que técnicamente el equipo es muy sensible a las señales eléctricas emitidas por el corazón o por un artefacto de dispositivo eléctrico. Valoremos ahora los bloqueos de rama. Es un masculino de 40 años con cardiopatía isquémica y un bloqueo completo de rama izquierda, porque tiene una onda R ancha en D1 sin onda Q inicial, y esto es clásico en el bloqueo completo de rama izquierda. El Galaxy Watch 8 puede registrarlo correctamente, pero por ahora necesita el ojo humano para poder clasificarlo como un bloqueo de rama. Otro caso de bloqueo completo de rama izquierda en una mujer de 45 años, obesa, hipertensa, y estas son condiciones que elevan el riesgo de aparición de fibrilación auricular. Nuevamente, el registro es semejante al de 12 derivaciones, pero necesita la interpretación del médico. Pasemos ahora a un bloqueo completo de rama derecha, muy común en las cardiopatías congénitas del adulto, y más aún si es un paciente con tetralogía de Fallot. Alteración inicial del QRS, esta es una femenina de 26 años, el D1 es negativo, es decir que el eje eléctrico es anormal, y el registro de Galaxy es igualito. Noten cómo D1 detecta las dos ondas de la S empastada. Otro bloqueo completo de rama derecha en paciente de 30 años, paciente con cardiopatía congénita operada, también Fallot, que tiene un QRS fragmentado, que lo notamos en B5, por ejemplo, porque tiene 3 muescas en la R', y esto nos habla un mayor riesgo de muerte súbita en esta patología.
El electrocardiograma es muy anormal y el Galaxy registra muy bien la anormalidad presentada por el registro del paciente y también nos muestra la fragmentación del QRS en B5, pero obviamente el equipo no está entrenado para informar todo esto. ¿Y qué sucede cuando valoramos sobrecarga de cavidades? El electrocardiograma de un paciente de 35 años con atresia pulmonar con centro intacto operado en la infancia, que evoluciona con una sobrecarga auricular derecha, como lo muestra el alto voltaje en D2, lo cual es fielmente registrado por el Galaxy Watch 8. En este caso, una mujer de 33 años con enfermedad de Epstein, todos saben cómo dilata la aurícula derecha esta patología y el Watch lo registra muy eficientemente. Llegará el día también que informe correctamente esta sobrecarga. Si hay algo que nos interesa es el comportamiento del Galaxy en los trastornos del STT, porque esto podría dictar un cuadro isquémico en forma muy precoz. La comparativa va a ser con electrocardiogramas anormales de base, pero no con cuadros isquémicos agudos. Este es el caso de una mujer de 39 años con doble salida al ventrículo derecho operada con Fontan-Kreuzer, circulación univentricular, una cardiopatía congénita compleja muy severa. El electrocardiograma es muy anormal en D1 con infra del ST y T negativa profunda y un D2 con T negativa. Cuando revisamos el registro con el Watch, registra a la perfección esta morfología e incluso detecta el infra de desnivel del ST en D1. Si bien esto no son cambios agudos, la lógica nos dice que debería detectarlos. Otra mujer de 21 años con coartación de aorta y estenosis subaórtica operada, que quedó con una estenosis aórtica moderada. Vemos un D1 normal con un D2 con infra a nivel del ST de 1 milímetro, al igual que en D3 producto de su cardiopatía. El registro con el reloj es similar, donde yo también informaría los mismos hallazgos, es decir, este infra del nivel del ST de D2 y D3. Ahora se trata de un joven de 19 años con miocardiopatía dilatada, más CDI por disfunción severa al ventrículo izquierdo, con un electrocardiograma con un D2 con T negativa y pareciera tener un ligero infra del ST. El reloj detecta la misma onda y la alteración del ST cuando hacemos una derivación de 2. Hasta ahora pareciera que con el infranivel del ST no habría problema, pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene supradesnivel del ST? Por ello incorporo este caso de un electrocardiograma muy patológico masculino de 23 años, un ventrículo único con doble entrada ventricular, con cirugía de Fontan-Kreuzer, donde vemos que en D3 tiene supra LST de 2 milímetros. El Galaxy lo detecta correctamente y ustedes, si tuvieran que informar este trazado, dirían también que tiene supradesnivel del ST en D3. Por lo mostrado hasta el momento, podemos decir que el registro electrocardiográfico del smartwatch demuestra una notable equivalencia con el electrocardiograma digital, tanto en sujetos sanos como en pacientes con patología cardíaca. Y para ir finalizando, vamos a desarrollar es si podemos sacar el eje eléctrico con un smartwatch. En esta diapositiva vemos cómo podemos realizar con el reloj la derivación de 1, de 2 y de 3 y obtener así el triángulo triaxial de Einthoven. Luego de más de 100 años de la invención del electrocardiograma, un smartwatch logra hacer lo mismo que se describió en el año 1912. Esta es la explicación matemática de cómo se puede realizar el cálculo del eje eléctrico con D1 y D2. Con D1 y D2 reconstruimos ABF y luego con D1 como coordenada horizontal y ABF como coordenada vertical, calculamos hacia dónde apunta la fecha eléctrica del corazón o eje eléctrico. Se realizó un pequeño trabajo como prueba de concepto con 19 pacientes, donde se comparó un electro de 12 derivaciones con un electro Galaxy con D1 y D2 y vimos que la reconstrucción del eje eléctrico del QRS mediante el smartwatch mostró una excelente concordancia angular y una completa concordancia diagnóstica frente al electrocardiograma convencional, con un error angular absoluto medio de 5,9 grados.
El eje eléctrico representa la dirección promedio en la que se despolarizan los ventrículos y lo imaginamos como una flecha. Como dice el cuadrito de arriba, entre el 85 y el 90% es un eje eléctrico normal, que está entre menos 30 y más 90, lo más clásico que esté ahí como muestra la flecha en 60 grados. Y luego hay una desviación a la izquierda que se produce en un 3 a 8% cuando el eje está más allá de menos 30. O puede haber una desviación hacia la derecha y esto se presenta entre 2 a 5% cuando el eje eléctrico pasa más allá de más 90. Y lo más raro es una desviación extrema y esto se presenta al menos del 1% cuando tiene entre menos 90 y menos 180. Basado en los datos matemáticos, hemos creado una calculadora de electro útil para el watch para sacar el eje con D1 y D2 y está subida a la página de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires. Ahí tienen el QR si la quieren utilizar. Pueden ver distintos casos, como a la izquierda tenemos un eje normal y la flechita está apuntando a la zona verde. Arriba podemos ver una desviación hacia la izquierda y es una zona roja y esto es una desviación izquierda. Acá vemos en naranja una desviación hacia la derecha, más allá de más 90. Y en un caso más raro la desviación extrema, donde está entre menos 90 y menos 180 y en violeta. Otro dato, esta calculadora tiene cargados los valores del eje normal para pediatría y adulto, es decir, que sirve para calcular el eje eléctrico en niños y adultos, pero también pueden calcular QT, frecuencia, PR, QRS. Podemos decir que el eje eléctrico del QRS es normal en aproximadamente el 90% de la población general, siendo las desviaciones hallazgos relativamente infrecuentes. Veamos rápidamente casos de eje eléctrico obtenido con el watch. Este es un masculino de 18 años sin cardiopatía. Van a cargar el valor neto de D1 y D2 con su signo positivo o negativo según corresponda y el resultado lo van a estar viendo que es un eje normal para la edad del paciente. Otro caso, un masculino de 18 años con coartación de aorta operada, insuficiencia aórtica moderada. Ya tenemos el D2 que es negativo y su valor neto es de menos 3. El resultado va a ser un eje desviado a la izquierda a menos 50 grados, como pueden ver ahí en el gráfico. Otra mujer de 24 años con cardiopatía congénita, el D1 fíjense que es negativo y tiene un valor de menos 4 y un D2 positivo de más 2. Y esto al usar la calculadora nos da 135 grados, que nos habla de un eje desviado a la derecha. Y para no dejar pasar todos los cuadrantes, en un caso de una mujer de 25 años con estenosis aórtica operada, marca paso, y un electrocardiograma con QRS negativo tanto en D1 como en D2, que nos da un eje con desviación extrema en 108 grados. Estamos hablando que el Galaxy 8 podría comenzar a detectar no solo arritmia, como la FA, que lo hace muy bien, sino también alteraciones estructurales cardíacas basadas en dos derivaciones, D1 y D2, algo que lo van a hacer en un minuto, porque cada derivación nos lleva 30 segundos registrarla. El eje eléctrico del usuario es importante, porque la calidad del registro del D1 del watch va a depender de dónde esté este eje. En este caso, el eje está a 60 grados, alejado de la derivación D1 y por eso el registro en D1 es muy pequeño en voltaje. Pero ese mismo paciente, cuando ustedes registren un D2, que casualmente D2 está a 60 grados, el registro va a ser mucho mejor con mayor voltaje. Es decir, que cuando un paciente tiene un eje eléctrico cercano a 60, es mejor registrar con el watch un D2 que un D1. Pero cuando el eje esté cercano a 0, es decir, muy cercano a la derivación de 1, el mejor registro obviamente va a ser de 1, donde va a tener mucho mejor voltaje que un registro en D2 que está mucho más alejado del eje eléctrico del paciente. Este gráfico representa que en la actualidad le estamos dando una utilidad al watch de solamente un 20% para detectar la fibrilación auricular, lo cual es muy importante porque con esto prevenimos accidentes cerebrovasculares, pero hay un 80% que podríamos estar detectando como predictores de muerte súbita, cardiopatías y otras arritmias que ayudarían al diagnóstico de los pacientes en forma precoz. Quiero concluir diciendo que el Galaxy Watch 8 realiza un registro de electrocardiograma confiable que detecta la FA con alta precisión,
que permite detectar otras arritmias pero no la diagnostica al momento, que hay un futuro promisorio en la detección de otras cardiopatías y que hay nuevos algoritmos de inteligencia artificial que están en curso que van a mejorar todo lo anterior. Muchas gracias por su atención.